vecinos de la ciudad de Rosario, que me pidieron entrevistarse porque estaban muy preocupados por el tema de la ola de robos en la ciudad de Rosario. Yo le expliqué que desde mi punto de vista el tema de la seguridad pública tiene 4 patas, es una mesa que tiene 4 patas, una pata es la policía, una pata es el Ministerio Público, otra pata es la Fiscalía y otra pata es el Poder Legislativo. Todo lo que tiene que ver con si las penas son escasas, por qué tampoco están presos, por qué tienen el beneficio, por qué, bueno, todas esas preguntas que son de índole, que tienen que ver con las penas, partimos de la base que nosotros estamos aplicando un código penal, un código de proceso penal, que fue aprobado en el año 2017, oportunidad en que era otro el gobierno que estaba de turno, partido político que gobernaba en ese momento, pero además lo fue con la aprobación de todos los integrantes de todos los partidos políticos, con lo cual a la fecha, no sé, capaz que tiene 200 modificaciones, pero bueno, ese tipo de planteos había que hacérselo a la pata del Poder Legislativo. También los puse en conocimiento que cuando yo llegué, por decirlo así, tengo 36 meses de gestión en el departamento, que se cumplieron ahora en febrero, hace 3 años que estoy designada como fiscal en Rosario. El departamento de Rosario tiene 3 jurisdicciones. En el caso de la fiscal de Rosario ocupa la segunda jurisdicción, y durante estos 36 meses de trabajo, 28 meses lo trabajé con un solo ayudante y sin perjuicio, y solamente el resto, que son 8 meses, tuve 2 ayudantes para poder trabajar. Me consta que en otras fiscalías también hubieron periodos donde solamente se trabajó con un ayudante solo, lo cual eso incide necesariamente que la carga de trabajo y a los efectos de repartir es distinto, por lo tanto es un elemento a tener en cuenta. No es una excusa, pero sí es una realidad. También con respecto al tema de que nosotros habíamos pedido audiencias en diciembre, audiencias durante el mes de enero, que se están recién, de alguna manera, por las agendas, los jueces recién las están fijando para febrero. Muchas de esas personas que se había solicitado la formalización se han dictado las condenas y han sido condenas incluso de prisión. Con lo cual el trabajo de la Fiscalía seguía adelante. Yo no puedo manejar las agendas de los jueces, por eso hay que ir a la pata del Poder Judicial para poder obtener todas las respuestas en ese sentido y las diferencias que pudieran tener. Yo tuve el año pasado una entrevista con los 3 legisladores, los 3 diputados representantes de este departamento, con Nivia Reich, con Mario Colman y con Nicolás Viera. Les manifesté la carga de trabajo que había, fueron muy sensibles respecto a ese tema en el departamento de Colonia, por lo menos en mi jurisdicción, que es la que yo tengo experiencia. La verdad que no conozco Colonia del Sacramento, ni tampoco conozco la carga de la Fiscalía de Carmelo, pero sí que había mucha carga de trabajo, fueron muy receptivos en ese sentido, se movilizaron. Y prueba de ello tuvieron una entrevista con el señor fiscal de corte, el doctor Juan Gómez, y prueba de ello es que hubo una receptividad de parte del Poder Legislativo, porque dentro de esta rendición de cuentas que ya está vigente, se aprobó la creación de una fiscalía departamental para el departamento de Colonia, que va a empezar a funcionar a partir del 23 de septiembre del 2023, según lo que me informaron al respecto. ¿Dónde va a tener su asiento? Según lo que manifestó, tengo entendido, el fiscal de corte, va a ser en la ciudad de Colonia. Me preguntaron por qué no era en Carmelo o en Rosario, y le dije que no era resorte de esta titular de la acción penal de inmiscuirme en problemas que tienen que ver para eso hay un jerarca que lo tienen que hablar tanto con el fiscal de corte, que es mi jefe, así como con los representantes e integrantes de la Suprema Corte de Justicia. También se me trasladó la
problemática o que los vecinos advertían de que siempre eran las mismas personas que robaban porque el problema básicamente en el caso de ellos era el tema de los robos, que robaban y cómo podía ser que si todo el mundo sabía que eran las mismas personas que robaban, que no se hiciera nada al respecto. Entonces yo les explicaba, que la gente no tiene por qué saberlo, por eso nosotros tenemos que explicarlo, porque digo, en definitiva es una realidad. En el Uruguay no existe la cadena perpetua, las personas son formalizadas y son condenadas y cumplen una condena, pero una vez que cumplen la condena quedan en libertad. Muchas de ellas tienen mucha cantidad de antecedentes judiciales o penales, y eso supone que a veces no quieren optar por un trabajo o quieren continuar con una vida delictiva o no pueden conseguir un trabajo. Entonces vuelven a delinquir. Entonces es cierto lo que dicen los vecinos, es la gente y todos los conocemos y sabemos dónde están. Lo que a veces los vecinos pierden de vista es que durante el tiempo que la persona está presa lo dejan de ver porque está cumpliendo su pena, pero si vuelve a cometer delito es una situación nueva que es objeto de una regularización en ese sentido. Entonces digo, hay que hacer la puntualización. A veces no es que no se trabaje, sino que se trabaja, pero mientras la persona no se produce un conflicto con la ley penal porque no comete robo, porque no lesiona, entonces el vecino no le deja de preocupar a aquel que toda la vida robó y que sabe dónde vive. Le comienza a preocupar cuando la persona vuelve a delinquir. Pero bueno, eso de que no existe cadena perpetua es un tema que hay que hablarlo con la pata del Poder Legislativo, capaz que habría que reformar o no es mi función. Yo soy un funcionario de carrera, no tengo un cargo de particular confianza y lo único que hago y estoy habilitada es para aplicar la ley. También se me planteó como una duda, que sé que salió en los medios de prensa, el tema de los emplazamientos. ¿Por qué hay tanto emplazamiento sin fecha de personas que son denunciadas como detenidos? Vamos a poner un ejemplo puntual. Si Fleitas, el vecino de enfrente la vio que entró a la casa de Amaro, entonces está cometiendo el delito de hurto, la policía viene y me transmite lo que sucede. Y yo le voy a preguntar a mi policía, que es Carlos, o Amaro le va a preguntar, o el fiscal de turno le va a preguntar, ¿usted tiene la declaración de Amaro que la vio entrar a Fleitas en la casa, a la casa? No, no tengo la declaración del vecino. ¿Y dónde está el vecino? No, el vecino se fue de vacaciones, o el vecino está trabajando, o el vecino no quiere venir a declarar, entonces esa declaración no existe. Entonces, ¿quién vio a Sandra entrar en la casa? Entonces hay situaciones que ameritan, les digo, la declaración de una persona, como puede ser otro tipo de pericia, un relevamiento de una huella en una finca, por ejemplo. Entonces hay situaciones que ameritan, muchas veces acorde al grado de complejidad, permitir que avance la investigación, y para eso yo no puedo dejar detenida a una persona porque la policía me dice presuntamente que es el responsable, porque todos queremos, si el día, ojalá que no nos toque nunca, pero el día que tengamos que someternos a un proceso penal, tener todas las garantías. Entonces la garantía se da porque se deja a la persona emplazada, se espera juntar la prueba que es necesaria y se lo cita cuando se tiene toda la prueba. Que la gente no lo tiene por qué saber, por eso hay que explicárselo. Que el emplazamiento no es un capricho, no es un tema de por qué no querer trabajar un sábado o un domingo, sino que simplemente a veces hay situaciones determinadas que ameritan necesariamente que la persona quede en calidad de emplazado. Quedar en calidad de emplazado no significa que no va a ser sometido a una investigación preliminar. ¿Y cuando está emplazado? Sí, señor. ¿Qué prohibiciones tiene? ¿Qué significa para la persona? ¿No puede salir del país? No tiene ningún tipo de obligación de no salir del país. El estar emplazado significa que va a ser citado a la Fiscalía con asistencia letrada cuando la Fiscalía tenga todos los elementos. No es que está desvinculado ni que está archivado. Si usted mañana se quiere ir del país, vamos a suponer, porque no hay un cierre de frontera, salvo que se pueda pedir medidas especiales, en casos especiales, pero cuando la persona está emplazado es de su responsabilidad si se va del país.
Porque si yo lo cito y la persona no viene, después pido la conducción. Y si la conducción no se cumple, la instancia seguida es una orden de detención. Y si la persona no está en el país, esa orden de detención va a quedar en calidad de requerido. Ustedes me hacen las correcciones del caso porque hay cosas que son de la órbita policial. Va a quedar en condición de requerido. Entonces, cuando intente ingresar al país, va a ser detenido y va a marchar a la Fiscalía de Rosario. Bien. ¿Se entiende? Entonces no quiere decir que la persona está archivada ni que el caso está archivado y que no se va a hacer más nada con el caso. A veces puede pasar, como puede pasar en el esclarecimiento de un homicidio, en el esclarecimiento de una rapiña, que haya una calidad de emplazado para la persona. Porque se da la situación que es razonable, creo que lo hemos hablado con ustedes, que vivimos en una sociedad donde hay una crisis del principio de solidaridad. Entonces, ¿qué pasa? El que ve a una persona entrar a la casa le da miedo declarar. Bueno, hay una figura que se llama el testigo reservado, con identidad reservada, que se puede declarar bajo esa identidad reservada. Pero ¿qué pasa? Como me da miedo y como no me está pasando a mí, no voy a ir a declarar, yo no vi nada. Entonces una cosa es lo que me dice la policía, no, mire doctora, hay 3 testigos, papá, porque al principio hay todo, y después cuando nosotros empezamos a investigar, resulta que el testigo fulano no vio, el otro no vio, el otro no quiere declarar porque tiene miedo. Entonces cuando son hechos de entidad o más complejos que necesitan una investigación más profunda, nosotros tenemos que ir a otros medios de investigación, porque a veces no hay esa colaboración. Porque digo, las personas se quejan y también es lógico que tengan miedo. Yo les aclaro que yo fui víctima de 3 hurtos domiciliarios y fui víctima de un delito de rapiña estando en Montevideo y teniendo la calidad de fiscal. Y les voy a decir que es muy distinto ser víctima a ser fiscal. Y después que me rapiñaron y me pusieron un revólver en la cabeza, a los 2 días me hice un esguince en un pie. O sea, que quiere decir que produce una alteración. O sea, yo no es que no perciba lo que siente la víctima, pero yo tengo un rol que tengo que juntar la prueba de cargo para demostrarle al defensor quién es el responsable, porque el defensor hace el trabajo totalmente contrario al mío y de lo que le demostremos al juez va a ser en definitiva lo que va a surgir.